Para empezar a tocar el tema de los papeles comerciales hay que entender primero cómo se clasifican. Y para entender esto nos remitimos al libro de Favosi que también se usa para renta fija. Entonces, los papeles comerciales tienen dos clasificaciones, ¿cierto? La primera son los colocados directamente, que son aquellos que la firma decide emitir y vender por medio de una fuerza de trabajo que se va a encargar de ubicar a esos inversionistas interesados en invertir en los papeles comerciales. ¿Qué beneficios trae esto? Que primero que todo es más fácil de vender y segundo que todo la firma interactúa con el cliente y eso le genera una reducción de costos al momento de vender y emitir el papel. El segundo tipo de clasificación son los papeles emitidos por el dealer o por un intermediario, bien sea financiero o un agente que tenga la capacidad de prestar este servicio. Estos agentes se encargan de vender el papel comercial a un público pues bastante selecto porque no cualquiera puede acceder a ellos y su rol es simplemente ser ese intermediario que va a conectar a la empresa que es el emisor y al inversionista. Ya pasamos al tema de los planes de inversión. Para esto estamos mirando cuáles son los planes más comunes, especialmente los ofrecidos por Bancolombia. Entonces tenemos papeles comerciales a tasa fija, tenemos aquellos indexados a la IBR, a un DTF o al IPC. Entonces, los papeles comerciales van a estar ligados a este tipo de tasas, bien sea fijas o variables, y de esta forma van a generar una rentabilidad o van a estar asociados a el movimiento o las fluctuaciones de estas tasas. Por último, ya para cerrar este primer tema que estamos hablando en este video, vamos a hablar de las características que tienen estos papeles comerciales emitidos en el corto plazo. Entonces, la primera característica muy importante es que son emitidos al portador o en forma nominativa a opción de la sociedad emisora. Entonces, dependiendo de quién lo esté emitiendo, puede decidir de qué forma se lo va a emitir al portador, ¿cierto? Que es el inversionista que va a adquirir este tipo de papeles. Además de eso, estos papeles comerciales manejan periodicidades de pago de interés. Ya muchos estarán familiarizados con este tipo de conceptos y tasas debido a que han visto clases como matemáticas financieras, renta fija, incluso en renta variable también se pueden manejar este tema de las tasas. Y la última característica, según la página de Bancolombia, que es la fuente que estamos utilizando, es que la retención a la fuente de los papeles comerciales al inversionista se cobra siguiendo la normatividad del periodo, es decir, dependiendo de las regulaciones que estén vigentes al momento de la liquidación del activo, al momento de que la empresa emite el pago y el inversionista recibe su dinero, en ese momento, dependiendo de las leyes, es que se va a cobrar el impuesto a la retención de la fuente. Bueno, vamos a hablar de cómo y dónde se compran o se negocian los papeles comerciales y a qué empresas beneficia hacer un tipo de emisión de papeles comerciales. En primer lugar voy a tocar el tema del mercado americano, el mercado estadounidense. Todo lo que yo voy a decir acerca del mercado estadounidense me estoy basando en el libro de Favosi de los mercados de renta fija y valoración de bonos. En Estados Unidos, la mayoría de emisiones de papeles comerciales no superan los 270 días. Eso tiene una explicación. La explicación es que en la ley americana, si la emisión de los papeles comerciales, digamos, en la emisión, la maduración del papel comercial, su tiempo hasta expirar, es mayor a 270 días, tiene que ser registrado ante la SEC, que es el ente gubernamental que regula los valores en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de empresas, para evitar tener que hacer este proceso que es costoso y consume tiempo de hacer el registro de la emisión ante la SEC, emite papeles comerciales que usualmente duran menos de 270 días. Dicho esto, en Estados Unidos digamos que vemos dos formas principales de cómo se hace la emisión de papeles comerciales. La primera forma es sin intermediario, es decir,
Cuando la empresa emite directamente el papel comercial y lo negocia con el inversor, o sea, literalmente el inversor dice: yo necesito un papel comercial de estas condiciones, o yo estoy dispuesto a comprar un papel comercial con estas condiciones, y la empresa lo emite, obviamente para financiarse. Esa es la más común, ya vamos a explicar por qué. Y digamos que la segunda forma, menos común en el mercado americano, es a través de agentes intermediarios, es decir, la empresa no hace negociación directamente con el inversionista, sino que busca un agente financiero que haga esta negociación por la empresa. Entonces digamos que la emisión se hace antes de, es decir, no se pacta cuál va a ser la duración de los papeles comerciales con el inversionista, sino que se hace directamente la emisión, y los agentes financieros buscan quien compre la emisión de papeles comerciales. Ahora bien, ¿por qué es más común en el mercado americano que las empresas directamente negocien con el inversionista? Es porque digamos que detectamos tres tipos de empresas u organizaciones, digámoslo así. Digamos que la primera es una filial financiera de una empresa de manufactura, que es muy común en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, General Motors, que es un fabricante de autos, de automóviles, tiene una filial que se dedica estrictamente a buscar financiación para sus recursos de corto plazo, ¿cierto? Entonces, digamos que como le están invirtiendo bastante dinero y como necesitan constantemente financiar su inventario y otras cuentas de corto plazo, ellos no incurren en mayores costos al buscar otro agente que haga el trabajo por ellos, sino que como es algo que es de uso intensivo, literalmente crean una filial que se dedique a hacer esto, que se dedique a buscar inversionistas que estén interesados en comprar los papeles comerciales de General Motors. Esto también pasa con Ford y otras industrias del mercado americano. Digamos que el segundo tipo de organización son las entidades financieras o los bancos. Entonces, obviamente, como un banco ya es una entidad financiera, cuando el banco hace emisiones, no busca un agente externo para que consiga inversionistas, sino que como es directamente su mercado, como es directamente su actividad primaria, el banco invierte bastante dinero en crear una red que permita al propio banco, a la propia entidad financiera, conseguir quien vaya a comprar esos papeles comerciales. En el caso de los bancos hay algo muy específico en Estados Unidos, y es que a veces suelen hacer emisiones que tienen una madurez menor a 90 días, pero esto se hace con un fin específico, y es porque cuando la emisión de papeles comerciales tiene una madurez menor a 90 días al vencimiento, pueden ser utilizados como colaterales para obtener préstamos de la Reserva Federal estadounidense, y obviamente estos préstamos vienen con un descuento que los bancos están buscando. Y ya digamos que el tercer tipo de organización son empresas que no encajan en ninguna de las anteriores, es decir, no son ni una filial de una empresa de manufacturas grande, ni tampoco son una entidad financiera o un banco. Entonces digamos que son empresas que no están haciendo una inversión en la parte de búsqueda de recursos de corto plazo. Entonces digamos que este tipo de empresas son las que van y buscan los intermediarios en el mercado estadounidense. Ahora digamos que ¿cómo se hace esta negociación en el mercado colombiano? Aquí sí es un poco distinto. ¿Por qué? Digamos que las empresas en el mercado colombiano no tienen tantos incentivos para hacer una inversión en filiales que busquen recursos de corto plazo en este mercado. Entonces, porque obviamente el mercado financiero de Colombia no está desarrollado al mismo nivel que el mercado americano. Entonces digamos que lo que se hace acá, o lo más común, es que recurran a intermediarios financieros como la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces aquí hay un proceso mucho más largo y que puede generar más sobrecostos que en el mercado americano, porque por ejemplo,
para poder inscribirse en la Bolsa de Valores de Colombia se exigen ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, uno de esos requisitos es tener actualizado el Registro Nacional de Valores y Emisiones con los lineamientos que da la Superintendencia Financiera. Entonces obviamente tiene que cumplir la empresa con ciertos requisitos y tiene que seguir ciertos trámites para poder listar su emisión en la Bolsa de Valores de Colombia. Y obviamente eso también resta, digamos, algo de efectividad o eficacia, en el sentido de que no se puede hacer una negociación directa con el inversionista. Entonces la emisión se hace directamente. Y ahora bien, ¿a qué empresas les conviene esto? Bueno, pues esto le conviene más que nada a las empresas que necesitan liquidez en el corto plazo y que, digamos, tienen una confianza, o más bien que generan una confianza en el inversionista muy grande, porque los papeles comerciales no tienen colaterales. Es decir, que lo único que garantiza que la empresa va a pagar es la confianza que genere. Entonces, en ese sentido, hay agencias de valoración, por así decirlo, como por ejemplo Standard & Poor's o Fitch o Moody's, que se dedican a darle, por así decirlo, un ranking a estas empresas dependiendo de su calidad crediticia y dependiendo de la capacidad que tienen de pago. Entonces ellos distinguen en unos grados que son de inversión y otros grados que son especulativos, y el 90% de las veces las inversiones se van a hacer es en el grado de inversión, porque como no tiene colateral, como no tiene respaldo, es algo muy poco común que se invierta en papeles comerciales de empresas que tienen muy mala calificación o que tienen calificación de default. Incluso se le llega a llamar a eso, por ejemplo, en la emisión de bonos basura o bonos especulativos, y en los papeles comerciales igual, porque digamos que son de alto riesgo. Y digamos que algunos de los riesgos que corren las empresas cuando hacen esto es que, para aumentar esa confianza, tienen que a veces buscar líneas de crédito, lo que aumenta los sobrecostos, obviamente, para generarle más confianza al inversionista de, bueno, la emisión de papeles comerciales no está respaldada, pero si algo pasa yo voy a tener una línea de crédito para pagarte a ti. Entonces eso puede llegar a generar sobrecostos. Y pues en Colombia las empresas que hacen emisiones de papeles comerciales pues tienden a ser grandes empresas, la verdad, porque en el sentido de lo que habíamos hablado, hay que hacer muchos trámites y hay que hacer, digamos, muchas cosas para poder adquirir este financiamiento. En cambio, en Estados Unidos muchas empresas lo pueden hacer siempre y cuando tengan una disponibilidad de pago que les permita cumplir con ese ranking para que los inversionistas estén seguros, pero no necesariamente tiene que ser una gran empresa. En términos pues generales, una emisión es cuando una compañía X o Y va al mercado financiero en busca de recursos. Esto se puede hacer pues a través de diferentes títulos, y como explicaré pues en un momento, se puede hacer a través del patrimonio o del pasivo de la compañía. Pero en resumidas cuentas es cuando una empresa va al mercado a buscar recursos para su actividad o para lo que necesite. Bueno, como todos sabemos, una compañía se puede financiar de dos maneras. La primera es hacerlo por la vía del patrimonio y la segunda es hacerlo por la vía del pasivo. Para esto pues vamos a explicar en qué consisten las emisiones. Por ejemplo, financiarse por la vía del patrimonio es cuando las empresas emiten acciones en el mercado, pero en este caso, para el caso de los papeles comerciales, se trata de una emisión de deuda a corto plazo, es decir, la empresa se está financiando por el pasivo. Esta emisión pues de los papeles comerciales puede ser de dos tipos, puede ser una emisión única o una emisión rotativa. La emisión única es cuando simplemente la empresa coloca estos títulos en el mercado una sola vez con una fecha de pago pactada, con las características pues principales de este activo. Y la segunda opción pues para emitir estos papeles es de una manera rotativa. Esta emisión rotativa puede tener dos formas, una que es con prórroga, que lo que quiere decir es que el emisor pues tiene derecho a extender
el periodo para pagar sus obligaciones en, en la misma cantidad de tiempo que tenía inicialmente. Es decir, si se emiten papeles comerciales a 300 días, el emisor tiene pues la posibilidad de prorrogar esa deuda otros 300 días. Y la segunda manera es son emisiones rotativas sin prórroga, que en lo que consiste es que el emisor en pues valga la redundancia, en una sola emisión puede sacar varios tramos de esa deuda mientras va cumpliendo con las obligaciones anteriormente adquiridas, pero estas obligaciones no tienen la posibilidad de prorrogar esos periodos de pago. En cuanto a los requisitos pues, para emitir estos papeles comerciales, pues uno de los más importantes y por un tema de liquidez es que estén inscritos ante una bolsa de valores, en este caso pues la BBC, la Bolsa de Valores de Colombia. Estar inscrito allí pues tiene sus propios requisitos, en los cuales pues no voy a profundizar en esta presentación para no alargarla mucho, sino que vamos a hablar principalmente de los requisitos del papel comercial como tal. Básicamente los requisitos más importantes son tres. El primero es que el periodo pues de vencimiento no sea inferior a 15 días ni mayor a un año. El segundo requisito es que el monto total de la emisión no debe ser menor a 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Y el tercer requisito de la emisión es que los fondos pues conseguidos precisamente pues gracias a la emisión de estos activos no puede ser destinado ni a actividades crediticias ni a la compra de acciones o bonos convertibles en acciones. Estos títulos también pues tienen sus propias ventajas y desventajas. Como ventajas pues cabe resaltar que es una posibilidad para las compañías de financiarse en el corto plazo a un costo normalmente inferior a lo que le representaría financiarse pues por medio de un crédito bancario. Y para el tenedor pues del activo, el tenedor de la deuda, que al ser un activo de muy corto plazo representa pues un activo generalmente de mucha liquidez, que es de fácil negociación en muchos casos. Y en cuanto a las desventajas, es que es un activo en el cual pueden haber posibilidades de incumplimiento, incluso cuando el deudor reconoce su deuda, por lo que muchas veces para el tenedor de la deuda a veces es difícil a la hora de negociar el activo, ese proceso de descuento, porque se debe tener en cuenta pues esta posibilidad de incumplimiento. En esto juega un papel muy importante la calificación crediticia pues que obtengan estos papeles comerciales y que logren pues como reducir al máximo esta desventaja. Bueno, yo les voy a presentar un ejemplo de emisión de papeles comerciales aquí en Colombia. En este caso el emisor fue Construcciones El Cóndor S.A., como su nombre lo indica, pues es una empresa de construcción. Toda la información de esa emisión la tomé del documento pertinente que quedó consignado en la página de internet de la Bolsa de Valores de Colombia, BBC. Fue una emisión con un monto total de 300.000 millones de pesos colombianos. Se emitió un tramo en 2018 y se emitieron dos tramos en 2019. En este caso, pues para el ejemplo, me voy a enfocar en el último tramo que se emitió en 2019, que de hecho su vencimiento fue hace poquito. Se emitió el 27 de marzo y fue anunciado un día antes, el día 26. Las características básicas de esta emisión es que está compuesta solo de una subserie de papeles comerciales denominada A358, compuesta por 100.000 papeles comerciales, cada uno con un valor nominal de 1 millón de pesos, para un total de 100.000 millones de pesos. Esta subserie de papeles comerciales se emitieron con un plazo de vencimiento de 358 días. Para este caso, la modalidad del pago de intereses es periodo vencido, es decir que todos los intereses se pagan al final del periodo de vencimiento del papel, y la amortización de capital de igual manera se realiza toda al final del vencimiento, por lo cual se puede decir que para el inversionista pues que mantiene el papel desde la emisión hasta su vencimiento tendría solamente el flujo de caja pues negativo al inicio cuando compra el papel comercial,
y un único flujo de caja positivo esperado pues al final del vencimiento. No tiene pago de intereses en ningún momento durante el periodo y entonces pues como les digo, se espera que todo el pago se realice al final del periodo. Por esa característica, el precio de suscripción es igual al valor nominal del papel y en caso de que se negocie ya en el mercado secundario después con otro inversionista, pues se estima que la forma correcta de calcular el precio sería el valor nominal más el interés corrido que se ha generado pues esos días durante los que el inversionista que tiene el bono lo ha tenido. También es importante tener en cuenta que para cualquier tipo de operación con estos papeles comerciales, ya sea en el mercado primario pues en el momento de la suscripción o en el mercado secundario, el monto de cualquier operación debe ser de mínimo 10 papeles comerciales, es decir, 10 millones de pesos, y a partir de ahí cada operación debe estar expresada en múltiplos de 1 millón de pesos, pues, perdón. Es decir, no se pueden realizar operaciones por 10.5 millones de pesos, debe realizarse una operación por 10 millones de pesos o por 11 millones de pesos. También es importante saber que el emisor pues en cualquier momento pueden renegociar estos papeles comerciales a través de la BBC sin que esto implique pues alguna opción que obligue al tenedor a vendérselos. Simplemente pues el emisor puede participar en el mercado y decidir comprar estos papeles comerciales. La emisión fue totalmente desmaterializada y el encargado de custodiar y administrar pues estos títulos valores para el caso colombiano es el Depósito Centralizado de Valores de Ceval. Ya entrando un poco en el tema de la gestión de pasivos de corto plazo de la compañía, pues el objetivo de esta emisión para la empresa El Cóndor S.A. fue reemplazar algunos otros pasivos financieros que la empresa tenía, por lo cual podemos decir que para la empresa puede ser tomado como una operación de refinanciamiento y para ello pues entre el plazo que decidían realizar pues este pago de obligaciones financieras y el momento en el cual les ingresaba el dinero de la emisión, la empresa determinó que podría usar estos recursos para invertirlos en fondos de inversión colectiva de alta liquidez o en títulos valores de renta fija que tuvieran una calificación crediticia de mínimo AA+. Es muy importante tener en cuenta también que en 2018, cuando se planteó la emisión completa de los 300.000 millones de pesos, Fitch Ratings Colombia le asignó una calificación crediticia de F1+, que pues para el caso de deuda de corto plazo es la mejor calificación que ofrece esta calificadora. Y ya por último, para terminar pues este ejemplo, les quería decir que en esta emisión participaron la banca de inversión de Bancolombia como estructurador y coordinador de la emisión, Valores Bancolombia como agente líder colocador y Da Vivienda Corredores como agente colocador también.